Hola queridos amigos, ¿cómo andan? Muy buenos días. Es muy bueno poder encontrarnos en esta ocasión, en esta nueva semana. Tenemos un estudio por delante, una nueva lección de escuela sabática. Recordamos que el objetivo de la escuela sabática es fortalecer tu comunión diaria con el Señor. Cada día es estudiar un poco de la palabra del Señor, de un tema en específico. La escuela sabática está hecha para fortalecer nuestro vínculo con el Señor, nuestra comunión personal, y se fortalece al compartirse esta comunión el sábado en la iglesia con nuestros hermanos. Nosotros en este canal cada semana, cuando podemos, tratamos de entregarles el contenido del libro complementario. Es un libro que fortalece, que amplía, que profundiza la escuela sabática, y es un libro que realmente es una herramienta poderosa para aquellos que la aprovechamos, y te recomendamos que lo hagas. En cuanto encontremos el PDF, lo compartiremos en el canal para que lo tengas también. En esta semana vamos a estar estudiando la lección número 3, que es para el sábado 16 de julio de este año, titulada La jaula del pájaro. Hay un texto para memorizar que se encuentra en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 6. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Algunos de los pasajes que vamos a estar leyendo esta semana se encuentra en Éxodo capítulo 14, Éxodo capítulo 15, también Éxodo 17, Proverbios capítulo 3, Lucas 4 y Primera de Pedro capítulo 1, los versículos 6 al 9. En el famoso libro El león, la bruja y el ropero de C.S. Lewis, el señor Castor les habla a los niños que acababan de salir del ropero y entrado al reino de Narnia acerca de su rey Aslan. Para asombro de los niños, el señor Castor les reveló que su rey es en realidad un león. «¡Oh!», exclamó Susana, «pensé que era un hombre. ¿Y él? ¿Se puede confiar en él? Creo que me sentiré bastante nerviosa al conocer a un león». «¿Peligroso?», dijo el castor. «¿No oyeron lo que les dijo la señora Castora? ¿Quién ha dicho algo sobre peligro? Por supuesto que es peligroso, pero es bueno». El señor Castor destaca la lucha que todos afrontamos cuando a veces Dios nos parece bueno y peligroso al mismo tiempo. Con frecuencia sentimos que para que Dios sea un Dios bueno, tiene que ser también comprensible y predecible. En otras palabras, necesita ser seguro. Pero, como seguramente ya habrás descubierto, Dios no siempre es comprensible y raramente es predecible. Así es, especialmente cuando se relaciona con nuestro sufrimiento. Es posible que te sientas tentado a interrumpirme para decirme que el sufrimiento no es parte del plan de Dios para nuestra vida y, ciertamente, no es parte de su plan redentor para nosotros. Pero yo no creo que sea tan sencillo como eso. Abróchate bien el cinturón y siéntate cómodamente, porque en este capítulo vamos a tratar algunos asuntos difíciles y querrás pensar y reflexionar cuidadosamente mientras continuamos. Hablemos francamente acerca de la dolorosa disciplina. En el capítulo 1 consideramos el contexto general del sufrimiento a través de los lentes del Salmo 23. Luego en el capítulo 2 comenzamos a enfocar más cuidadosamente las razones específicas para dicho sufrimiento. En este capítulo, y de hecho en el resto del libro, vamos a tratar de comprender esos periodos de sufrimiento que Dios utiliza para ayudarnos en nuestra maduración espiritual. Es posible que esto suene como una contradicción. ¿En verdad ayudan el dolor y el sufrimiento a alcanzar la madurez espiritual? Y más específicamente, ¿tiene Dios una participación directa en esto? Mientras que el Salmo 23 da un contexto general para el sufrimiento en la vida del cristiano,
Hebreos 12 nos da una visión general del sufrimiento que Dios utiliza para nuestro desarrollo espiritual. Hebreos dice que este tipo de sufrimiento es el resultado de la disciplina de Dios, palabra que utiliza para explicar la enseñanza o entrenamiento que el Señor utiliza para nuestro bien. Por lo tanto, hagamos una rápida consideración de Hebreos 12. Consideraremos 6 principios que nos dan el marco de referencia para comprender la dolorosa disciplina que Dios permite para nuestro crecimiento espiritual. Punto número 1. El sufrimiento, bajo la disciplina de Dios, nunca carece de sentido. Leon Morris hace notar que, si bien todos sufrimos y el sufrimiento no es placentero, nunca es tan malo cuando lo consideramos significativo. Luego Morris señala que el autor de Hebreos ha demostrado que Jesús sufrió y perseveró a causa del gran significado que tenía su sufrimiento, la redención del mundo. En realidad, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Versículo 2. Lo que Pablo se propone al presentar esta idea debería ser claro para sus lectores, como nosotros, que tenemos la tendencia a pensar que nuestro sufrimiento es casual y sin objetivos, y que quizá hemos olvidado las palabras de aliento. Pablo nos encarga a todos: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Versículo 3. Cuando las cosas se ponen difíciles, Pablo nos señala a Jesús. Jesús venció el sufrimiento porque tenía la convicción de que, cuando el Padre lo permite, siempre es para gloria de Dios y para nuestro bien. Pablo quiere asegurarnos que nuestro sufrimiento bajo la disciplina de Dios tiene un propósito tan elevado como lo tuvo en la vida de Jesús. Por lo tanto, no te des por vencido solo porque todavía no puedes ver el propósito de Dios. Número 2. El sufrimiento como resultado de la disciplina de Dios es una evidencia de que Él está muy cerca de nosotros y no de que nos ha abandonado. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Versículos 5 al 9. Pablo quiere ser claro. Por supuesto, nuestro Padre va a trabajar con nosotros a entrenarnos y a moldearnos. Si no estuviera preocupado por nuestra salvación, hace tiempo que Dios habría perdido interés en nosotros. Sin embargo, su intervención personal, aunque dolorosa en nuestra vida, es porque no quiere abandonarnos tan fácilmente. Punto número 3. Nuestra capacidad para madurar espiritualmente bajo la disciplina de Dios depende de cómo decidimos visualizar nuestro sufrimiento. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Versículo 7, primera parte. Nota cuidadosamente lo que Pablo está diciendo. Cuando surjan las dificultades, considera que estás bajo la disciplina de Dios. En otras palabras, no murmures ni te quejes diciendo que la vida es injusta. Por supuesto que la vida es injusta porque Satanás está obrando. Pero, como Dios todavía es soberano en el mundo,
podemos estar seguros de que conoce y está interesado en nuestros problemas y que Él los transformará a su debido tiempo. Pero tenemos que confiar en Dios en este asunto. No funcionará si abandonamos nuestra fe como si fuera un ladrillo caliente y luego damos vuelta alrededor de nosotros mismos llenos de compasión propia. Número 4. El propósito final de la disciplina de Dios es el mismo de siempre, que reflejemos su carácter. En efecto, nuestros padres nos disciplinan por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Versículo 10. El objetivo es compartir la santidad de Dios, es decir, su carácter. Sin embargo, si hemos de perseverar en el discipulado, la santidad de Dios no solo debe ser atractiva para nosotros como una motivación para la vida, sino también debe ser el motivo principal que nos impulse. Punto número 5. No hay atajos para escapar del dolor de la disciplina de Dios. Desearía que esto no fuera cierto, pero Pablo es bien sincero. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo sino de tristeza. Versículo 11, primera parte. No podemos evitar el dolor que produce la disciplina de Dios. Pero el dolor que siento no procede de Dios, sino de mi interior. El dolor que experimento en las manos de Dios es siempre el dolor por mi indisposición o incapacidad para abandonar el pecado que está profundamente arraigado en mi interior. Número 6. Las bendiciones de la disciplina de Dios llegarán a ser notables, pero tardías. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Versículo 11, segunda parte. Note que Pablo coloca las bendiciones de justicia y paz en el futuro. Él nos asegura que las bendiciones vendrán, pero no necesariamente hoy. Mientras tanto, hemos de perseverar aunque no comprendamos todo completamente. ¿Dios solo permite el sufrimiento? Ahora, llevemos nuestro estudio un paso más hacia adelante. Una cosa es creer que Dios puede usar el sufrimiento para transformar los efectos de la obra de Satanás en nuestra vida. Pero, ¿disciplina Dios a sus hijos guiándolos deliberadamente a lugares donde sabe con certeza que afrontarán grandes luchas y experimentarán dolor? Elena de White ciertamente pensaba que así era. En el siguiente pasaje, compara a nuestro Padre con el dueño de un pájaro al que quiere enseñar a cantar. La cita declara así: a plena luz del día y al oír la música de otras voces, el pájaro enjaulado no cantará lo que su amo procura enseñarle. Aprende un poquito de esto, un trino de aquello, pero nunca una melodía entera y definida. Entonces el amo cubre la jaula y la pone donde el pájaro no oiga más que el canto que ha de aprender. En la oscuridad lo ensaya y vuelve a ensayar hasta que lo aprende y prorrumpe en perfecta melodía. Después, el pájaro es sacado de la oscuridad y en lo sucesivo cantará ese mismo canto a plena luz. Así trata Dios a sus hijos. Tiene un canto que enseñarnos, y cuando lo hayamos aprendido entre las sombras de la aflicción, podremos cantarlo perpetuamente. Esta cita se encuentra en el libro El Ministerio de Curación, página 374. ¿Puedes confiar en un Dios tan inseguro, entre comillas, como este? Sin embargo, es posible que todavía estés inquieto por la idea de que Dios actúe así. Por lo tanto, consideremos algunos crisoles más de la disciplina de Dios a los que Él dirige personalmente a sus hijos. Número 1.
Dios condujo a Israel al crisol para madurar su conocimiento y su confianza en él. ¿Recuerdas quién guiaba constantemente a los israelitas cuando escaparon de Egipto? ¿Era Moisés quien estaba a la cabeza de las columnas del pueblo de Dios? No, era Dios. Jesús estaba en la columna de nube que los guiaba por el camino. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Éxodo 13:21. Dios está dirigiendo a su pueblo a través del calor abrasador. ¿Puedes ver o comprender hacia dónde se dirige? El viaje comenzó cuando Jesús, oculto dentro de una nube, ¿recuerdas? Condujo a su pueblo hacia una trampa. El Mar Rojo estaba enfrente. Las montañas se elevaban como torres a ambos lados, y el poderoso ejército egipcio se acercaba a toda velocidad por la retaguardia. ¿Crees que el pueblo tenía miedo? Estamos absolutamente seguros de que el pueblo estaba totalmente aterrorizado. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová, y dijeron a Moisés: ¿No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Éxodo 14, 10 al 12. Si Dios es un pastor tan amante y bueno como dice ser, ¿por qué los condujo a una situación donde sabía que sus hijos estarían sumamente aterrorizados? ¿Les harías lo mismo a tus hijos? Aunque lo que Dios hizo le causó a su pueblo una aflicción temporal, los beneficios que tuvieron al fin demostraron que toda aquella experiencia había valido la pena. Dios le había prometido a Moisés con respecto a los esclavos recién libertados: y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Éxodo 14:4. Dios, para su propia gloria, creó una situación en la que su salvación se convertiría en noticia internacional y su pueblo cosecharía los buenos resultados. Como Rahab dijo a los espías muchos años más tarde: porque hemos oído que Jehová hizo secar el Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Josué 2, 10 al 11. Así que, por la confianza que Moisés tenía en Dios, replicó a la temerosa muchedumbre que temblaba a la orilla del mar: no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Éxodo 14:13. Después de dejar el Mar Rojo, los israelitas marcharon durante 3 días por el desierto de Shur sin hallar agua, pero no vagaban sin rumbo. Dios los dirigió desde la columna de nube y de fuego, derechito hasta Mara. ¿Mara? ¿No sabía Dios que había un problema con la provisión de agua en aquel lugar? ¿No sabía Dios que sus hijos estarían agobiados por el calor, la sed y el cansancio, y que se irritarían profundamente al hallar aguas amargas que no se podían beber? ¿No era una respuesta natural y comprensible? Por supuesto que era una respuesta natural. Y esta respuesta natural era la que Dios estaba tratando de transformar.
Dios los puso en aquella difícil situación a propósito. Como escribió Moisés, allí los probó. Éxodo 15:25. Durante todas sus peregrinaciones por el desierto, y de hecho, durante toda la historia de Israel, Dios mismo los condujo a circunstancias difíciles, por lo general dolorosas, para probarlos, para ver si ya habían aprendido a confiar en Él y a sentir la necesidad que tenían de su gran salvación. Yo sugeriría que Dios obra exactamente de la misma manera con nosotros hoy. Queridos amigos, estamos acabando el capítulo número 3, la primera parte del capítulo de esta ocasión, titulado La jaula del pájaro. Es un capítulo para meditar, para reflexionar. Sería bueno que lo pienses, que lo medites y que puedas continuar con este estudio acompañándonos. Desde ya te agradecemos por la buena disposición que tienes. Gracias por acompañarnos diaria y semanalmente. Deseamos de todo corazón que el contenido de este autor, Gavin Anthony, sea de bendición para tu vida. Estamos leyendo juntos el libro complementario titulado El fuego refinador. Dios obra para nuestro bien en todas las cosas. Que Dios bendiga tu vida ricamente y nos encontramos, si el Señor lo permite, en la semana con la parte número 2. Un abrazo grande, cuídate mucho, que tengas feliz día hoy.